Bienvenidos a leerciencia.net. En esta video presentación se desarrollan dos ejercicios relacionados con las propiedades coligativas de las soluciones, más concretamente con el aumento de la temperatura de ebullición. Antes de ir con los ejercicios, los invito a suscribirse al canal y a dejar sus comentarios. En la descripción del video quedan dos enlaces, uno a una lectura relacionada con las propiedades coligativas y otro a una lectura relacionada con la concentración molar, ya que este concepto es fundamental en este tipo de ejercicios. El primer ejercicio dice así: calcular el punto de ebullición de una solución que contiene 20 gramos de glucosa en 500 gramos de agua. El peso molecular de la glucosa es 180 gramos mol. Para resolver este tipo de ejercicios, primero se halla la concentración molar de la solución. En consecuencia, se debe convertir la cantidad en gramos del soluto a moles. Para ello, la cantidad en gramos del soluto, que en este caso son 20 gramos, se dividen entre el peso molecular del soluto, que en este caso son 180 gramos mol, y el resultado es 0,11 moles. Es decir, que en 20 gramos de glucosa hay 0,11 moles. Además, se debe convertir la masa del agua a kilogramos. Por lo tanto, estos 500 gramos se multiplican por un factor de conversión que indica que un kilogramo equivale a 1000 gramos. El resultado de la multiplicación es 0,5 kilogramos. Finalmente, la molaridad se halla dividiendo el número de moles del soluto, que son 0,11 moles, entre la masa en kilogramos del disolvente, que es 0,5, de modo que la molaridad o la concentración molar de la solución es 0,222. Después de hallar la molaridad, se calcula el aumento del punto de ebullición. Ese aumento del punto de ebullición se calcula multiplicando la constante ebulloscópica del disolvente, que en este caso es agua, por la concentración molar de la solución, que ya la calculamos en el paso anterior. La constante ebulloscópica del agua es 0,512, que al multiplicarla por la concentración molar de la solución nos da 0,113 grados centígrados. Finalmente, se despeja el punto de ebullición de la solución, que es lo que nos están preguntando, y esta temperatura de ebullición de la solución es igual a la variación de la temperatura, que la encontramos en el paso anterior, más la temperatura de ebullición del disolvente. La temperatura de ebullición del disolvente es 100 grados centígrados, puesto que el disolvente es agua y esa es su temperatura de ebullición. Sumando entonces 0,113 grados centígrados más 100 grados centígrados, se tiene una temperatura de 100,113 grados centígrados, que es finalmente la temperatura de ebullición de la solución, y esta sería la respuesta de nuestro primer ejercicio. El segundo ejercicio dice así: 25 gramos de un compuesto orgánico se disuelven en 600 gramos de agua. Al calentar, se establece que el punto de ebullición de la solución es 100,156 grados centígrados. ¿Cuál es el peso molecular del soluto? Para resolver este tipo de ejercicios, primero se determina el aumento en el punto de ebullición. El aumento en el punto de ebullición se calcula restándole a la temperatura de ebullición de la solución la temperatura de ebullición del disolvente. En este caso, la temperatura de ebullición de la solución es 100,156 grados centígrados. A esa temperatura le restamos la temperatura de ebullición del disolvente. Como el disolvente es agua, su temperatura de ebullición es 100 grados centígrados. La resta nos da 0,156 grados centígrados, y este sería el aumento en el punto de ebullición de la solución. Para continuar,
se despeja la molalidad de la solución, se calcula la molalidad de la solución a partir de esta fórmula que nos dice que la variación en la temperatura de ebullición es igual a la constante ebullioscópica del agua por la molalidad. Al despejar la molalidad, esta constante ebullioscópica pasaría a dividir y tendríamos entonces que la molalidad es igual a la variación de la temperatura de la solución, que la encontramos en el paso anterior y que es 0,156 grados centígrados, dividido entre la constante ebullioscópica del agua, que es 0,512. El resultado de la división nos dice que la molalidad de la solución es igual a 0,304. El tercer paso es hallar la cantidad de soluto en moles. Para hallar la cantidad de soluto en moles, se multiplica la concentración molal de la solución por la masa del disolvente en kilogramos. ¿De dónde sale esta multiplicación? Sale de una regla de 3 sencilla. Nos preguntamos si en 1 kilogramo de agua hay 0,300 moles de soluto, que es lo que nos dice la molalidad de la solución. Nos preguntamos entonces en 0,6 kilogramos de agua ¿cuántos moles hay? Para resolver este número de moles, entonces multiplicamos la molalidad o el número de moles de la solución por la masa de agua en kilogramos y lo dividimos entre 1, pero dividir entre 1 no tiene sentido, así que en resumen, para hallar el número de moles simplemente se multiplica la molalidad de la solución por la masa de agua en kilogramos. Entonces, en resumen, al multiplicar la molalidad de la solución por la masa de agua en kilogramos, se obtienen 0,1824 moles de soluto. Para terminar, para poder encontrar ya el peso molecular de la sustancia, ese peso molecular se calcula dividiendo la masa del soluto en gramos, que es una cantidad aportada por el ejercicio, 25 gramos, están aquí al comienzo del enunciado, y se divide entre el número de moles de la misma sustancia que se halló en el paso anterior al multiplicar la masa de agua por la molalidad. Al hacer la división se tiene que el peso molecular de la sustancia es 137 gramos mol. En conclusión, el peso molecular del compuesto orgánico en cuestión es 137 gramos mol. Y esta sería la respuesta de nuestro segundo ejercicio. Espero que la explicación haya sido clara y útil y nos vemos en una próxima oportunidad.